Ahora veremos el tema de los alquenos, sus propiedades, usos y nomenclatura. Las propiedades de los alquenos son muy similares a las propiedades de los alcanos, como ya las hemos visto. Tienen bajos puntos de ebullición y de fusión. La cantidad de átomos de carbono en la cadena determina el estado físico del alqueno a temperatura ambiente, tal como los alcanos. Por ejemplo, de 1 a 4 átomos de carbono son gases. Y aquí vemos la imagen del eteno o etileno, que tiene 2 átomos de carbono. Ahí vemos el doble enlace, es una molécula muy pequeña y vemos que está ahí representado en forma de gas contenido en esos tanques. Cuando aumenta el número de átomos de carbono, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del hexeno, está envasado como si fuera un líquido. El hexeno tiene 6 átomos de carbono y entonces está en estado líquido. Abajo vemos la fórmula de un alqueno poliinsaturado, o sea, tiene muchos dobles enlaces a través de su cadena. Y vemos que la cadena es muy grande, tiene muchos átomos de carbono. Si ustedes contaran, pues vamos a ver que tiene más de 15 átomos de carbono. Por lo tanto, pues se trata de un sólido. Esta molécula es un licopeno. Es una molécula que se encuentra en los jitomates. Y bueno, tiene un color rojo. En este caso, pues es extraído ese colorante, ese pigmento, y está en estado sólido. La estabilidad de los alquenos es otra de sus propiedades. En la parte de arriba, en la tabla A, vemos la representación de 4 moléculas. Las 4 hablan de alquenos. Nosotros ya estamos familiarizados con que estas 2 rayitas es un doble enlace. Ajá. La primera está conectado a un radical. Ya sabemos que el radical puede ser un metil, un etil, un propil, un isopropil, etcétera. Entonces aquí tenemos una molécula o un alqueno monosustituido con un solo radical. En el segundo caso tenemos el alqueno, pero está conectado a 2 radicales. Entonces se dice que es disustituido. En la tercera molécula, en mi tercer ejemplo, el alqueno está rodeado de 3 radicales, entonces es trisustituido. Y en el último ejemplo, en los 4 puntos de los carbonos hay 4 radicales, lo cual ese alqueno es tetrasustituido. Y en la parte de abajo vemos que la estabilidad aumenta a medida que hay mayores radicales rodeando al alqueno. Entonces, en este caso, un alqueno tetrasustituido va a ser más estable. Esos radicales le van a dar mayor estabilidad que, por ejemplo, un alqueno monosustituido. Esa es otra de sus propiedades. Ahora bien, ¿cómo se obtienen los alquenos? La manera más frecuente de cómo se obtienen es a través del cracking del petróleo. Ajá, como su nombre lo indica, pues es la ruptura de moléculas largas, de alcanos de cadenas largas. Puede ser por 2 métodos. El hidrocracking catalítico, o sea, a partir de hidrógeno, y el cracking catalítico, solamente con calor y catalizador. En la parte de arriba es hidrógeno, calor y catalizador. Ahí tenemos una cadena larga, se muestra que es de 12 átomos de carbono y se rompe, esa molécula se rompe. Ajá, digamos que se hace más pequeña, se rompe en 2. Entonces, de esta manera se obtiene el pentano y el heptano, que son alcanos de cadena más corta. Y por el cracking catalítico, o sea, con calor y un catalizador, esta cadena o este alcano de 12 átomos de carbono se rompe también para formar 2 moléculas más pequeñas. En este caso, pues tenemos una cadena de 5 átomos de carbono, pero aquí se formó un alqueno. Ahí vemos que está el 2 penteno. Ajá, entonces ahí vemos que es una molécula más corta. Y tenemos al heptano. Entonces, en resumen, los alquenos se obtienen por el cracking
de moléculas de petróleo, o sea, de alcanos que ustedes ya saben que se obtienen a partir del petróleo para obtener moléculas pequeñas. También se pueden sintetizar a partir de alcoholes o haluros de alquilo, pero el cracking es lo más frecuente. Ahora, ya hemos mencionado que uno de los compuestos más importantes de los alquenos, o si no es que el más importante es el eteno. Ya sabemos que tiene dos átomos de carbono. Ese también se le conoce como etileno, por eso lo pongo entre paréntesis. Entonces, cuando ustedes vean eteno o etileno, estamos hablando de la misma sustancia, dos átomos de carbono unidas por un doble enlace. Esta molécula pequeña es muy versátil y es muy importante para la industria petroquímica. Y bueno, tiene usos también en nuestra vida cotidiana. Se usa como gas de alumbrado, acelera la maduración de frutas. Este etileno también es una hormona que se produce de manera natural en las plantas y es lo que hace que maduren las frutas. Sin embargo, pues también se hace sintéticamente, pues para abastecer la demanda de maduración de frutas. También se usa para obtener el alcohol etílico. Este etileno mezclado con oxígeno se usa como anestesia por su rápida absorción y efecto y por la pronta recuperación de los pacientes y su baja toxicidad. Entonces, es un buen anestésico. También se usa como combustible. Ajá. Aquí vemos cómo es que emana cierta luz y se usa como compuesto para la soldadura. Y bueno, finalmente el etileno y muchos de los alquenos, o sea, aquellas moléculas con doble enlace, son capaces de polimerizarse. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste esa polimerización. Pero esto es importante porque da productos de gran importancia en la vida actual. Estos son los plásticos. Ahora bien, para la nomenclatura de los alquenos se siguen reglas muy similares a la de los alcanos. La primera regla es que se encontraba la cadena más larga de carbonos. Ahora lo que varía es que la cadena más larga debe incluir los dobles enlaces. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar a contar de abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esta cadena de 8 carbonos incluye un doble enlace, pero deja fuera este doble enlace. Entonces no podemos considerar esa cadena como la más larga. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aunque es una cadena más corta, incluye los dos dobles enlaces. Entonces, la cadena que se debe considerar es la de 7 átomos de carbono, por lo cual voy a elegir esa cadena. Entonces, ya saben, tenemos que seleccionar esa cadena, la encerramos para indicar que es la cadena más larga. Ahí está la cadena de 7 átomos de carbono y está incluyendo los dos dobles enlaces. La siguiente regla es numerar los átomos de carbono. Ahora, el doble enlace es el que tiene prioridad. Entonces, si yo empiezo a numerar de la izquierda, sería 1, 2, 3, 4. Hasta el cuarto carbono estaría el doble enlace. Entonces empiezo a contar del lado derecho 1 y ahí está el doble enlace más cerca. Entonces empiezo a contar de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok. Ahora, la tercera regla es identificar los radicales. Acuérdense que los radicales son los que salen de la cadena principal. Entonces aquí tendría un radical y aquí tendría otro radical. Ya reconocemos que el que está en el carbono 2 es un etil y el que está en el carbono 6 es un metil. Acuérdense, se sigue la misma regla que en los alcanos. Se ordenan por orden alfabético. Entonces digo 2 etil, 6 metil y ya nombré
los dos radicales. Ya no hay otro. Así que ahora nombro la cadena principal. La cadena principal es de 7 átomos de carbono. Ajá, este es un hepteno, pero hay dos dobles enlaces. Está en el carbono 1 y en el carbono 3. Entonces, eso lo indico en el nombre. 1, 3, guión, hepta, porque es de una cadena de 7 átomos de carbono, hepta. Hay dos dobles enlaces. Entonces, heptadi y la terminación de los alquenos, eno. Entonces, este compuesto se llama 2-etil, 6-metil, 1,3-heptadieno.